Venimos aquí a denunciar como parte de un esquema que va a impedir que la luz sea garantizada como un derecho. Desde las décadas de los 80s y 90s existe un debate sobre el cuál es la estructura que debe tener la industria eléctrica. Por un lado están los que sostienen que por la naturaleza de la electricidad como producto básico, por las características físicas de la misma y por las economías de escala que se obtienen de la agregación de volumen, la industria eléctrica de los países debe estar en manos de monopolios estatales. Por el otro lado están los que opinan que los mercados eléctricos deben estar en manos de empresas privadas y que es la competencia entre estas empresas las que mejorará el servicio y reducirá las tarifas para los usuarios finales. Este es el mismo debate que se ha dado en relación con distintos productos y servicios, pero en el caso de la electricidad, este se da en un contexto diferente, no solo por el carácter que tiene la electricidad como producto básico. Los consumidores no pueden renunciar a él aunque los prestadores de servicio abusen de su poder de mercado, sino también por características físicas que hay que tener en cuenta y que no me voy a extender enunciándolas porque creo es parte de este debate en lo particular que debemos dar para hacer valer que nosotros estamos inmersos en esta discusión en el segundo esquema, en el que quieren que precisamente el que la competencia entre en este campo haga que las empresas privadas obviamente mejoren el servicio, dicen, y reduzcan tarifas. Eso en ningún lugar del país ha ocurrido, perdón, del mundo, en ningún lugar del mundo. Y bueno, pues ahí también quedaría el planteamiento para que nos digan en qué lugar del mundo, al abrir el esquema a la participación privada y evitar la prestación del servicio por una paraestatal, han reducido tarifas. Eso es algo que no se encuentra en ninguna experiencia internacional. La privatización del sector eléctrico fue un intento de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes permitieron que grupos corporativos crearan una industria paralela a la del Estado, independientemente de los 99 permisos para el abastecimiento y la producción independiente a ingenios azucareros, fabricantes de papel y a las subsidiarias de petróleos mexicanos que concedieron Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Es decir, este no es un caso aislado. Estos dos aliados nuevamente insisten en su gran negocio. La reforma que el día de hoy será discutida es un fantasma que propone la creación de un mercado privado de electricidad. El Ejecutivo propone borrar el modelo estatal de aprovechamiento de las economías de escala para abatir los costos de producción y por lo tanto las tarifas eléctricas, es decir, desaparece la posibilidad de abatir tarifas a través de compras en grandes volúmenes que hace la Comisión Federal de Electricidad. Esta reforma se podrá medir con los beneficios que lleguen a la población. Ustedes han señalado que bajarán las tarifas al consumidor como parte de la avalancha de mentiras difundidas en los medios de comunicación que han venido esgrimiendo para tranquilizar a los ciudadanos. Es decir, no hay debate, hay espotización de las reformas. Las altas tarifas al consumidor doméstico de energía eléctrica es un problema de décadas en todo el país, porque atiende aspectos comerciales y no la necesidad de la gente, a pesar de ser un bien público regulado por el gobierno federal. Y por cierto, también en esta parte hay toda una contradicción en la ley de energía eléctrica sobre este aspecto de considerarlo o no un bien público de interés social o cuál es la concepción que realmente van a acreditar en la ley. Las altas tarifas se convierten en un asunto de suma gravedad a partir del momento en que se permitió la entrada del capital privado en la generación de energía, lo que sujetó a los consumidores a las dinámicas del mercado. Nunca, insisto, por entrar a una regulación del mercado ha habido un control férreo del Estado. Eso es algo que no entiendo por qué o cómo pretenden hacernos ver que las reglas del mercado, el mercado no tiene reglas. Y es precisamente lo que ustedes están buscando, la desregulación para que los competidores nos impongan los precios del mercado. Y esto es lo que implicaría el que
al ser los costos de la generación de energía, que además no dependen de que la empresa sea CFE o quien sea quien preste el servicio, estos costos serán impuestos a los particulares. Pero si la energía no la produce la CFE, los costos subirán, pues los subsidios se aplican directo a los costos, no a los precios. Por ello decimos y mantenemos ese reclamo y esa denuncia que sí se eliminan los subsidios. A los diputados de Acción Nacional me permito recordarles, en algún momento legisladoras de ese instituto político en esta Cámara de Diputados recurrieron a la huelga de hambre en protesta por las altas tarifas de energía eléctrica, aquí en esta Cámara de Diputados. Hoy sus correligionarios avalan las altas tarifas sin importarles que ponen a la gente frente a un dilema que hemos venido denunciando desde hace años y que hubo oídos sordos en la Secretaría de Hacienda encabezada por el ahora senador Ernesto Cordero. El dilema es pagar la luz o comer, y ese es el dilema que va a estar frente a varias familias a partir de estas reformas. Celebramos que en el Senado de la República se ha dado marcha atrás en la desaparición del subsidio generalizado, a pesar de que está totalmente una redacción confusa en este sentido. Obviamente fue ante la presión social que generó esta propuesta. Los subsidios en un país pobre y que empobrecerán más con estas reformas no es una política paternalista, es una política de sobrevivencia ante la incapacidad del Estado de utilizar racional y efectivamente todas las fuentes generadoras con que cuente el territorio nacional. Al no generar energía a precios accesibles, se impide el desarrollo de toda la cadena productiva y se convierte en un lastre para los pequeños comerciantes, empresarios y amas de casa. En la minuta del Senado se establece que los subsidios serán focalizados, lo que enciende los focos rojos de que sigan siendo utilizados electoralmente. ¿Quién nos asegura que la población que no sea afín al gobierno en turno no sea castigada con tarifas excesivas? Ya la Auditoría Superior de la Federación considera que la Secretaría de Hacienda, y aquí sí me gustaría señalar, esto es una cita de la cuenta pública 2011, aquí está y pediría que se revise, que sea parte de la discusión que estamos dando en esta comisión. Hay un dictamen negativo en el sentido de que la Secretaría de Hacienda no cumple con las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza, racionalidad e impacto económico de los subsidios a la energía eléctrica. Resalta que en el esquema de apoyo a la energía eléctrica, esa dependencia no tiene definida con claridad su naturaleza, lo que representa un área de opacidad del gobierno federal. Me dirán, pues ahora le corresponde a la Comisión Reguladora de Energía, pero lamentablemente tampoco hay una especificación de cómo esta comisión, de manera transparente, como lo han dicho aquí, va a determinar estas tarifas a los usuarios finales. Y los subsidios, porque además los propondrá el Ejecutivo Federal, serán asumidos de acuerdo a qué parámetros. Insistimos mucho en la Secretaría de Hacienda que se tenía que incluir el nivel de ingreso de la población, además de las condiciones climáticas y de toda una valoración de estándares de desarrollo de la población. No es lo mismo las tarifas en un lugar como la Ciudad de México, donde la gente cuenta con satisfactores más allá de los necesarios por la modernidad, y eso no se puede castigar como alto consumo, que es el esquema que ahorita estamos sufriendo en el Distrito Federal, en donde ya somos catalogados como altos consumidores por tener aparatos eléctricos que son para utilidad de la vida cotidiana. Además, y esto es otra cita, diputada, si pudiera, esta es otra concluir. cita de la Auditoría Superior de la Federación. En los documentos de planeación nacional se hace referencia a este esquema como subsidio, cuya finalidad es apoyar a la población de menores recursos, pero su funcionamiento no corresponde a las características de esta figura de política fiscal emitida por la Secretaría de Hacienda. Tampoco existe claridad en el registro contable de estas operaciones, lo que limita su seguimiento y evaluación. ¿Cómo van a garantizar
que estos subsidios no se utilicen en un esquema discrecional y totalmente opaco como lo venía haciendo, como lo viene haciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y cómo se van a atender todas estas observaciones cuando no se especifica qué función tendrá en este sentido la Comisión Reguladora de Energía. Me gustaría, porque hay más documentos al respecto, una intervención después en el mismo tema. Por favor, presidente.